casa. Soy de la filial de Arequipa con el código 2014-137698. Bueno, yo le voy a hablar sobre la configuración estructural. Configuración estructural se entiende como la forma del conjunto de un edificio, ya sea en relación al tamaño, naturaleza y localización de los elementos estructurales o elementos resistentes y no estructurales dentro de él. Debido a que el edificio no es un bloque homogéneo, los movimientos sísmicos pueden afectar diferentes partes de este, ¿no? Y pueden inducir a la torsión o movimiento incompatible, incluso si el edificio es geométricamente simétrico. El edificio es constituido por partes y conexiones, tendrá diferentes resistencias y rigidez en distintos lugares de la edificación. Bueno, los puntos a tratar van a estar, o que nosotros debemos tomar como ejemplo, van a ser la escala. ¿Qué nos dice la escala? Las solicitaciones sísmicas son en función del tamaño del edificio, ¿no? Las cargas que actúan sobre una vivienda pequeña, como la estamos viendo en este ejemplo es en Arequipa, es el Hotel Presidente, cuenta con 12 pisos. Bueno, en la parte de arriba es el hotel en sí, y en la parte de abajo es la zona comercial, ¿no? Tenemos que en la parte baja lo estoy tomando como una vivienda pequeña, y ya el mismo edificio interior es un edificio alto, ¿no? Tenemos que las cargas que actúan sobre esta vivienda pequeña son resistidas por la estructura de la misma sin grandes inconvenientes, pero las cargas proporcionales en un edificio generan esfuerzos que no son directamente proporcionales. La resistencia de una estructura depende de la sección superficial, que es función cuadrática de la dimensión. Bueno, esto se hace de acuerdo a una fórmula, ¿no?, que está acá. Bueno, en este ejemplo estamos viendo que son diferentes escalas, diferentes tamaños, diferente peso, ¿no? Tienen diferente peso, diferente ancho. En una edificación baja no es riesgoso, no se arriesga mucho porque no requiere mucho, ¿no? Entonces, a medida que va creciendo este edificio, crece también la dificultad, aumenta la alternativa para una solución estructural, ¿no? Sí. Tenemos otro que es la altura. La altura nos dice de que la altura de un edificio es un parámetro muy influyente en el periodo de vibración. Ya que a medida aumenta la altura, por lo general también aumenta su periodo, como bien lo explicó usted en la clase. Esto se puede observar de acuerdo a la aplicación que la tenemos ahí. Entonces, ¿qué nos dice? Un cambio en el periodo de vibración involucra cambio en el nivel de respuesta y magnitud a las fuerzas laterales originadas por las solicitaciones de este edificio. El periodo de un edificio no es solamente una función de su altura, sino también de factores como la relación entre la altura o el ancho, ¿no? En esta imagen que he tomado como ejemplo, también todos los ejemplos que se han tomado son de Arequipa. Es un edificio de Quinta Galicia de 7 pisos en Caima. Entonces, ¿qué nos dice en esta imagen? Que la altura de este edificio va a influir directamente en el periodo de la oscilación. Si va aumentando la altura también va a aumentar el periodo. Si un edificio alto tiene un periodo cercano a 2 segundos, es probable que su aceleración sea menor que un edificio más bajo, ¿no? También nos dice que algunos reglamentos nos están limitando, ¿no?, a la altura del edificio en lo que son áreas sísmicas, pero actualmente la tendencia es que la limitación sea un producto de calidad del diseño, es lo que todos queremos, ¿no? Los reglamentos de construcciones sismoresistentes exigen el análisis modal para edificios de gran altura. De todas maneras, se debe tener presente en el movimiento de la configuración. Es importante. Bueno, siguiente tenemos lo que es el tamaño horizontal.
nos dice que las estructuras con dimensiones considerables experimentan grandes variaciones de vibración a lo largo de la estructura. Generalmente generan fuerzas rotaciones, ¿no? Generan fuerzas de rotación. Cuando la planta es extremadamente grande, el edificio puede tener dificultades para responder como una unidad sísmica. Como usted lo explicó, mayormente esto se da lo que es en el primer piso, ¿no? Son en la primera planta. No porque sea más largo va a funcionar si no tiene una buena estructura, sino que mientras más largo sea la edificación, mayor va a ser la probabilidad de ocurrencia de estos esfuerzos y mayor será el efecto. Este es otro edificio en Chayapalpa de 11 pisos, ¿no? Esto es en Cerro Colorado. Entonces tenemos también ahí una imagen en la parte de arriba que han causado los esfuerzos causados por variaciones de la temperatura, más que todo por los asentamientos del mismo terreno que existe, o también pueden ser provocados por los sismos, de lo que nosotros estamos tratando. Son mayores bueno, eso trata más en edificios con grandes dimensiones en la planta, en el primer planta, ¿no? La solución para este tipo de edificios es configurar una planta con suficientes elementos sismoresistentes como muros de corte o pórticos para acortar las luces del diafragma. También tenemos lo que es la proporción. Acá tenemos la proporción. Se entiende por la proporción a la relación entre la altura y el ancho de un edificio, calculando de igual manera que para una columna. En el diseño sismoresistente, la proporción de un edificio es más importante que sus dimensiones. Entonces, nos dice que tenemos que ver bien la altura y el ancho, ¿no? Nos dice que las reducciones bruscas de un nivel a otro tienden a amplificar la vibración en la parte superior y particularmente críticas. Este es un ejemplo, Don Mateo 2, de 10 pisos en Caima. Bueno, ¿qué nos dice? Que generalmente los edificios de un piso son más rígidos, como ya lo hemos visto, ¿no? En el sentido transversal más corto, mientras que la rigidez en estructuras de un piso es casi igual, en los dos sentidos. En la proporción es un tema que todos nosotros como estudiantes hemos tratado, que los diafragmas largos y angostos tienden a tener periodos que sintonizan con la parte más crítica del espectro sísmico, ¿no? Estos elementos no solo están sujetos a daños, sino que sus reacciones fuertes afectan a partes del edificio, como son los muros de apoyo o diferentes sitios. También tenemos lo que es la simetría. Se dice que un edificio es simétrico si con respecto a uno o más ejes en planta su geometría es igual a ambos lados de cualquiera de los ejes. Bueno, eje es lo que nosotros tratamos en arquitectura, ¿no? Mayormente nos basamos a ejes. La simetría actual significa que centro de masa y centro de resistencia están localizados en el mismo punto. Puede haber simetría en la elevación, pero tiene menor significación dinámica que la simetría en planta. Como vemos en la imagen de abajo, es una imagen en planta que se puede ver más la configuración de los ejes que existen. Y en el lado derecho tenemos un ejemplo que es la Villa América de José Luis Bustamante. Justo las 4 torres están atrás, las 4 torres delanteras, y la parte de adelante es la Universidad de las Peruanas, ¿no? Esta Villa América está básicamente por eje, está configurado por un eje principal, ¿no? Que está en la parte superior. Bueno, también existen dos razones básicas para que las formas asimétricas son preferibles a aquellas que no lo son. Una simetría geométrica tiene que producir torsión, es decir, excentricidad entre los centros de masa y centros de rigidez. La simetría tiene que concentrar esfuerzos, siendo un ejemplo bastante común en la concentración de una esquina interior, ¿no? También tenemos que la simetría tiene que concentrar esfuerzos, por ejemplo, el ejemplo más común que es el caso de las esquinas interiores. Aunque un edificio simétrico puede tener esquinas interiores, como es el caso de plantas en cruz, en este caso la planta del edificio es simétrica.
pero no es una planta regular. Tenemos otro que es la distribución y concentración. La distribución de las masas debe ser la más uniforme. Es conveniente que la variación de masas de piso a piso acompañe la variación de rigidez. Si la relación masa-rigidez varía bruscamente de un piso a otro, se producen diferentes concentraciones de esfuerzos en la altura. La configuración se debe evitar la presencia de masas superfluas, tales como rellenos excesivos en terrazas de jardín, etc. Bueno, este concepto se refiere a cómo la forma es concentrada o distribuida la masa en un edificio, no toda la masa en un edificio. En términos generales, es mucho más seguro distribuir la masa en un edificio proporcional y simétricamente. De no ser que estas concentraciones pretendan crear momentos resistentes muy elevados, como es el caso de edificios con núcleos centrales o fachadas resistentes sin columnas intermedias. Bueno, tenemos este pequeño ejemplo que está al lado derecho, que nos dice: en el primero, en la parte superior, tenemos dos vigas que se apoyan en un muro. La carga es muy grande y el elemento portante no puede distribuir correctamente al peso que tiene, por lo cual es mejor manejar lo que son pilastras, es lo que está haciendo ahí, bajo esas vigas, ¿no? En los ejemplos de abajo inferiores, observamos cómo entre más elementos se distribuyan, menor va a ser el peso, se están distribuyendo más, ¿no? Y es mejor el comportamiento del muro, ya no va a tener lo que es tanto peso. Tenemos la densidad de las estructuras en planta, que nos dice que la mayor cantidad de elementos resistentes en la base, de donde más se necesita, garantiza un mejor comportamiento sísmico. Cuando tenemos la mayoría presencia de estructura en la planta baja, el edificio está mejor preparado para soportar la fuerza, ¿no? Cortante de la planta baja. Bueno, tenemos estos dos ejemplos que están acá abajo. Son ilustraciones que ejemplifican el desarrollo histórico de la densidad de la estructura en la planta. Bueno, a la izquierda tenemos, a la derecha, perdón, podemos ver el esquema estructural del Panteón romano, que tenía una densidad estructural en la planta del 25%, y la de cualquier rascacielos no contemporáneo, que tienen un promedio más o menos entre 5 y 2.5%. Ahora tenemos en la imagen de la derecha, es la ilustración superior, podemos observar una estructuración conocida como planta débil, ¿no? Que se refiere a la enorme diferencia entre el momento de la inercia total de la planta baja respecto al de los pisos superiores, mucho más grande, ¿no? Que no tiene peso, como quien dice. En lugares sísmicos, este tipo de estructuras es particularmente dañina, porque a diferencia de movimiento sísmico, provoca que el cuerpo superior aplaste las columnas inferiores y pues es un desastre, ¿no? Bueno, tenemos lo que son las esquinas. ¿Qué nos dice las esquinas? Las esquinas de diferentes edificios resistentes plantean problemas especiales. Las esquinas exteriores pueden sufrir concentraciones de esfuerzos si el movimiento sísmico tiene dirección diagonal respecto a la planta. Y las esquinas interiores, que es diferente, tiene una característica común de la configuración, ¿no? Que sus orientaciones son diferentes, ya sean L, en T, en U, en H, o en combinaciones de esta forma, ¿no? Que son más comunes en las edificaciones coloniales, como en casas domésticas, en claustros, casas de hacienda, las cuales permiten distribuir áreas, ¿no? Tenemos ese ejemplo a la derecha. Entonces, este ejemplito, ¿qué nos dice? Que unir más fuerza la unión de los edificios mediante colectores de intersección, que son los que están acá, muros estructurales, o usar lo que son esquinas entrantes, ¿no? Lo que nos hablaba el achafranado.
en vez de ángulos rectos, ¿no? Que reduzcan el problema del cambio de sección, ¿no? Usar el hachaflán como conocemos. Tenemos también acá unas soluciones para lo que son las esquinas. Entonces, ¿qué nos dice? Dividir estructuralmente el edificio en formas sencillas, no ser tan complicados, ¿no? Y usar el hachaflán. Tenemos la parte superior de abajo, cómo podemos solucionar. Bueno, también tenemos lo que es la redundancia. El factor de redundancia mide la capacidad de incursionar la estructura en el rango no lineal, ¿no? Los miembros redundantes son elementos estructurales que en condiciones normales del diseño no desempeñan una función estructural o están subforzados con respecto a la resistencia, pero son capaces de resistir fuerzas laterales si es necesario. Son un factor de seguridad donde hay incertidumbre analíticas en el diseño. Tenemos un ejemplo redundante en edificios que nos dice que tenemos que proyectar siempre que sea posible estructuras continuas en altura en dos direcciones ortogonales para continuar con los siguientes dos temas. Primero voy a hablar de las irregularidades significativas en configuraciones sencillas. Al margen de las debilidades de la estructura, imperfecciones en los códigos o errores en el análisis y diseño, la configuración estructural juega un rol vital en la dimensión de una catástrofe. La configuración de la edificación puede ser descrita como regular o irregular, en términos de tamaño y forma de la misma, el arreglo de los elementos estructurales y de la masa. Como dije, habían dos tipos: configuración regular e irregulares. Las regulares son las que no tienen discontinuidades significativas. Generalmente son modelos geométricos. Son las que horizontales o verticales en su configuración. Son resistentes a cargas laterales, respetan la simetría en planta y elevación y tienen una distribución uniforme. En cambio, las configuraciones irregulares presentan discontinuidades en geometría, masa o elementos resistentes de carga. Pueden causar interrupción de flujo de fuerzas y concentración de esfuerzos. Las irregularidades de masa y rigideces de elementos también pueden causar grandes fuerzas de torsión. Ya, tenemos por ejemplo primero las irregularidades de rigidez en piso blando. El nombre de piso blando se aplica por lo general a edificios cuya planta baja es menos rígida que las plantas superiores. Acá tengo algunos ejemplos de los edificios que sufrieron accidentes debido al piso blando. También acá en irregularidades de la masa. ¿Qué quiere decir? Se considera que existe irregularidad de masa cuando la masa de un piso es mayor que el 150% de la masa de un piso adyacente. No se aplica a azoteas. Acá vemos también dos edificios que están completamente diferentes en la masa. Y seguimos con la irregularidad geométrica vertical. ¿Qué quiere decir? La dimensión en planta de la estructura es resistente a cargas laterales, es mayor al 130% de lo correspondiente. Dimensión en un piso adyacente, no es aplicable en azoteas ni sótanos. Acá vemos un ejemplo de un edificio por geometría vertical. Después, la discontinuidad en los sistemas resistentes. Desalineamiento de elementos verticales, tanto por un cambio de orientación como por un desplazamiento de magnitud mayor que la dimensión de elemento. Acá podemos ver un ejemplo en el mismo gráfico, en el plano, de unos pisos. Después tengo la irregularidad torsional. Se considera solo en edificios con diafragmas rígidos en cualquiera de las direcciones de análisis el desplazamiento relativo máximo entre dos pisos consecutivos. Vemos acá un ejemplo en Tinkercad de lo que pasó en cómo se genera esta irregularidad torsional. Después, la discontinuidad del diafragma. Diafragma con discontinuidades abruptas o variaciones en rigidez, incluyendo mayores al 50% del área bruta del diafragma. Eso ya es una parte estructural del mismo edificio. Y por último, la configuración con esquinas entrantes. Es la configuración en planta y el sistema resistente de la estructura tienen esquinas entrantes.
cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores que el 20% de la correspondiente dimensión total en planta. Las configuraciones con esquinas entrantes plantean dos problemas. El primero es que tienden a producir variaciones de rigidez y por tanto movimientos diferenciales entre diversas partes del edificio, provocando una concentración local de esfuerzo en la esquina entrante. Gracias.